Buenas noches, profe. Hoy le vamos a presentar el taller número 4 de la fábrica de refrescos. Este es el HMI de nuestro programa. Eh, Aquí podemos ver los contenedores de las sustancias 1, 2, del agua para enfriar, del reactivo para realizar la mezcla homogénea, el contenedor donde se hace el mezclado del refresco como tal, las diferentes electroválvulas que permiten el paso de las diferentes sustancias, el sensor de temperatura, de presión, de voltaje, la electroválvula de liberar presión, y la electroválvula de llenar las botellas. También aquí está el panel de control donde están los botones de inicio, el tamaño de las botellas de los lotes y los indicadores luminosos de cada proceso de la producción y de las diferentes electroválvulas y sensores. Además está también el contador de los lotes, donde dice cuántas botellas de cada una se han hecho. Vamos a hablar primero de cómo se lleva acá el proceso. Primero, al oprimir el botón inicio se debe empezar a ingresar la sustancia 1. El ingreso de la sustancia acarrea que la temperatura y la presión varíe dentro del tanque, bajo ciertos criterios que están en el trabajo, y dependiendo de eso, se empiezan a llenar de la sustancia 2 y del reactivo para hacer la mezcla. Eso se deja un tiempo de reposo, el motor los mezcla vigorosamente y después de otro tiempo pequeño de reposo, la válvula 6 empieza a llenar las botellas, una cantidad de 15 lotes. La temperatura pues sí excede ciertos límites, así que la electroválvula 5 se encienda para empezar a enfriar el tanque, al igual que si la presión excede ciertos límites, la electroválvula 2 se abre para vaciar, para liberar esa presión. En este caso voy a mostrarle cómo se hicieron las ecuaciones de las cuales depende la apertura de estas electroválvulas. Estas ecuaciones, al ser de esta forma, pues lo que se hizo fue hacer una aproximación, unas curvas aproximadas, de orden 3, variando cada n, o sea, se puede haber hasta 3 n nomás. Entonces se hizo una gráfica aproximada, con cada variando el n. La curva azul es la gráfica de la ecuación original, es decir, de esta, y la curva negra delgadita es la de la aproximada, es decir, esta cuadrática. Como se observa, son muy parecidas y para cuestiones de este trabajo pues se quiso hacer así. Hay diferentes tipos de ecuaciones, hay de primera orden, de segundo orden, hasta de cuarto orden, para aproximar la gráfica muy bien. Esto es tanto para PI como para TI y para el valor del reactivo. Estas gráficas y estas ecuaciones las puede encontrar, profe, en el informe para poderlas apreciar mejor. Veamos, hay un caso particular como este, que la curva negra se sale un poco de la curva original, que debería ser el azul, pero esto ocurre fuera de los límites máximos a los que puede llegar este valor, es decir, este valor nunca sobrepasará los 200. Entonces no debería ser un problema. Ahora le voy a mostrar en el programa donde se implementaron estas ecuaciones. El programa fue escrito en Graphet. Aquí están en el paso número 10 las ecuaciones de PI cuando el n es igual a 1. Estos son los datos que toma PI, están iguales a los de la gráfica. Lo mismo el TU, con n igual a 2, el PI y el T, para todos los casos están aquí escritos. También aquí están los valores del reactivo, donde se expresan las ecuaciones que se utilizan
para solucionar el problema de la planta. Este es en el step 18. Ahora corramos el programa para ver su funcionamiento. No sé si ya lo había dicho, pero el tamaño de las botellas cambia dependiendo de aquí en el HMI, dependiendo del botón que se utilice. Bueno, pongamos el botón inicio, se enciende el LED de producción, el indicador de la electroválvula empieza a llenarse la sustancia 1. Cuando esto llega a la presión, a una presión cercana a 11 PU, que era lo que pedía el trabajo, esta electroválvula debe liberar el equivalente al 10% de la presión, es decir, debería llegar hasta más o menos 9. Esto hace que se baje la temperatura también. Cuando llega a ese punto, pues se vierten las otras dos sustancias para hacer el mezclado y empezar el llenado. Todos los tiempos establecidos en la producción fueron pues más cortos para el caso de la simulación poderla llevar a cabo en menos tiempo. Aquí se prende el indicador de vaciado, que indica que está vaciando el tanque mezclador y llenándose las botellas. El número de lotes llega hasta 15, y en el contador del panel de control también van subiendo las cantidades de botellas. Ok, ahí termina la producción, se apaga el LED de producción y se enciende el testigo de finalizado del proceso. Cambiamos el tamaño de las botellas y empecemos una nueva producción. Se inicia la producción, se empieza a llenar el tanque con la electroválvula 1. En este caso pues va a ser más tiempo y más sustancia la que se va a llenar. ¿Sí? Aquí la temperatura llega hasta más de 50 grados, entonces se enciende la electroválvula de agua. Esta tiene que hacer que la presión baje más o menos el 30%, lo que hace que la presión llegue más o menos hasta 22 PU, como lo exige el trabajo. En todo ese caso está abierta la electroválvula del agua para enfriar y la de la presión. Luego se vierten las otras sustancias en las cantidades deseadas, que son la mitad de la sustancia 1. Se termina de mezclar y empieza, después de un pequeño tiempo de reposo, empiezan a llenarse de nuevo los lotes. En este momento los botones de limpiar, de inicio, de cambio de botellas están deshabilitados. Si lo suprime no pasa nada porque hasta que no termine el proceso. Lotes, hasta el 15. Ok, aquí se puede oprimir el botón de limpiar para dejar en ceros el contador del panel de control, y este sería el proyecto. Muchas gracias, profe, y que tenga buena tarde y noche.